Damos gracias a Dios en esta mañana que el Señor nos da el privilegio y nos permite llegar hasta sus hogares a través de esta radio poderosa que el Señor tiene todavía funcionando en esta tierra. Y de nosotros depende que esto siga siendo una bendición para todos aquellos que escuchan el mensaje de nuestro Dios a través de las ondas de esta radio. Quiero traer una meditación con respecto al quehacer de las mujeres en esta tierra. Y para ello le ruego que busquen su Biblia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y vamos a iniciar en el versículo 54. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Quiero referirme precisamente a lo que el mundo le dice el sexto sentido de las mujeres. Esa particularidad que les permite prever las cosas. Es una disposición hacia el ámbito espiritual que es necesario que el hombre tenga. Porque siempre el hombre está atado a las cosas materiales y a su razonamiento. Pero la mujer va más allá. Ella tiene una visión más profunda. Tiene más fe, más confianza, más esperanza. Y por eso es que siempre está adelante del hombre en las cosas espirituales. Y esa disposición que tiene realmente, si el hombre lo tuviese, no sería tan duro o tan difícil que crea las cosas espirituales. Porque Cristo Jesús nos enseñó de que todas las cosas son posibles para Él. Porque para Dios no existen imposibles. Pero como el hombre ve los imposibles, no cree en ese poder de Cristo Jesús. Pero la mujer sí lo cree. La mujer tiene esa disposición hacia las cosas espirituales y fácilmente se apega a las cosas de Dios. Y es por eso que cuando una pareja se une, dice que son idóneos el uno para el otro. Porque lo que le falta al hombre lo tiene la mujer. Y lo que le falta a la mujer lo tiene el hombre. Entonces, cuando logran vivir en armonía y se complementan uno al otro, pueden caminar juntos un largo trecho y sobre todo mantenerse dentro de la gracia del Señor, porque la parte espiritual la está supliendo la mujer y la parte física la está supliendo el hombre. Y por eso es que Dios
en un momento determinado, observando que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces puso en la mujer esa doble gracia. Porque dése cuenta que Dios no utilizó polvo para formar a la mujer, sino que utilizó la costilla del hombre. O sea, ya había un poder generador en la vida del hombre, y sobre ese poder generador, Dios generó una nueva vida. Entonces, por eso es que yo afirmo de que la mujer tiene una doble gracia de Dios en su ser, precisamente porque fue generado de lo que ya había sido generado. Y el poder de Dios se estaba duplicando al momento de generar a la mujer. Y por eso ella tiene siempre esa disposición hacia las cosas espirituales, y es mucho más sensible al mover del Espíritu Santo que el hombre. Porque el hombre viene de lo natural, de la naturaleza, más la mujer viene de la gracia ya mostrada por Dios. Y entonces le da esa disposición hacia lo espiritual que en la historia que hemos leído movió a las mujeres. Porque ellas tenían ese apego hacia nuestro Señor Jesús, que querían hacer todo lo posible, aunque ya todo estaba perdido, ya el Señor había muerto, ya lo habían sepultado, pero aún así ellas pensaban todavía en servirle, en cuidarlo, en mantenerlo. Y entonces dice que prepararon, se fueron a ver dónde lo ponían, en qué sepulcro lo ponían, cómo lo ponían. Y regresando a casa, ellas prepararon un ungüento, dice. Pero lo hicieron con anticipación, porque todavía tenían que guardar el día de la preparación, o sea, era un día santo. Entonces no podían hacer ningún trabajo, no podían hacer ninguna labor. Pero ellas prepararon con anticipación lo que le iban a entregar al maestro. El maestro ya estaba muerto. Ya no había razón por qué seguirle sirviendo, pero en ellas existía ese mover, esa esperanza, ese amor por Dios que las movía todavía a seguirle sirviendo. Y los discípulos, usted sabe que se fueron. Los discípulos no tenían ese amor, no tenían esa disposición, no habían creído ni siquiera las palabras del Señor, ni eran movidos por el Espíritu Santo que Cristo Jesús había repartido en ellos, sino que se murió. Y entonces cada quien comenzó a caminar en su camino. Ya no estaban en el camino del Señor, pero las mujeres todavía querían estar con Jesús. Y todavía le querían servir. Y eso las movió a esperar con paciencia que el tiempo les permitiera llegar nuevamente a la persona de Jesús, al cuerpo de Jesús. Y dice que el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y ellas sabían de que había una gran piedra cerrando la entrada al sepulcro. Pero el imposible no las detuvo. Ellos quizás en el camino se iban preguntando, ¿y cómo vamos a quitar esa piedra? Pero no se detuvieron, ni fueron a buscar ayuda. Ellos siguieron hacia el sepulcro, dispuestas a seguir sirviendo al Señor. Y cuando dice que llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió? Dice que estaban perplejas. Estaban preguntando, ¿y qué pasó? ¿Y quién se lo llevó? ¿Quién lo escondió? Y estando ellas en esa situación, se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y qué es lo que yo veo en ellas? Que a pesar del imposible, ellas siguieron adelante. Que a pesar de que el Señor ya estaba muerto, ellas seguían sirviendo. Y esa disposición les permitió ver
el milagro de la resurrección en primera fila. Y es que los milagros ocurren en aquellos que los buscan. Los milagros ocurren mientras haya alguien que tenga fe en que va a ocurrir. Y eso les permite estar en primera fila. Y aquí ahora quiero explicar algo que quizás nos falta comprender respecto al llamado que tenemos de parte de Dios. Dice en el libro de Hechos, capítulo 1. Y estando juntos, 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces cuando el Señor dice, me seréis testigos, un testigo es el que está viendo las cosas. Un testigo es aquel que logra apreciar lo que ocurre en un momento determinado y entonces eso lo capacita para poder testificar acerca de lo que ha ocurrido con veracidad. Y esto es lo que nosotros no comprendemos, que nosotros debemos estar en el lugar donde deben ocurrir los milagros, en el lugar donde deben ocurrir todas las proezas, los portentos, toda la obra del Señor. Nosotros necesitamos ser testigos de ellos en primera fila, para que testifiquemos al mundo que el poder de Dios todavía se está dando, se está moviendo, está siendo efectivo en nuestra tierra. Pero el problema es que nosotros no queremos ser testigos, queremos ser protagonistas. Y queremos que las cosas ocurran porque nosotros estamos allí. Y ese es el error que muchas veces cometemos nosotros, de querer ser protagonistas en una obra que nos ha llamado a ser testigos. Y por tanto, con la potestad de testificar. Hermanos, es que la obra la hace Dios a través de su Espíritu Santo. Y nosotros solo podemos contemplar las maravillas que hace si estamos en el lugar donde las maravillas están ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo con estas mujeres. Estaban siendo testigos de la promesa de la resurrección cumplida en Cristo Jesús. Y ellas fueron las primeras que se dieron cuenta de ello. Y ciertamente existen otras diferentes versiones respecto a este hecho, pero yo he tomado la de Lucas porque precisamente me llama la atención que dice en el versículo 11 que a los discípulos, cuando ellas le contaron todo lo que estaba ocurriendo, dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y eran hombres que habían visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos ponerse en pie, a los demonios salir huyendo, y se habían regocijado de que todas estas cosas ocurrían cuando ellos daban la palabra, pero cuando vino un hecho diferente y prometido por el Señor, no lo creían. Porque el hombre es duro. Hermanos, nosotros necesitamos tener esa disposición hacia lo espiritual, necesitamos tener esa delicadeza espiritual para poder creer en las cosas que el Señor hace. Y porque somos duros hoy en día, hermano, el mover del Espíritu Santo se está deteniendo. No puede obrar el Espíritu Santo por la incredulidad que hay en nosotros. Pero la mujer siempre tiene un espíritu dispuesto hacia el Señor. Tiene un amor inquebrantable e infinito. Hermanos, la mujer se apega a las cosas de Dios cuando está metida con Dios. Y yo invito a todas las mujeres que se metan con Cristo Jesús, que le permitan al Espíritu Santo moverse en sus vidas para que puedan ser testigos de la obra que el Espíritu Santo hace
con todas sus maravillas, con todo su poder, con todo su portento. Ellas siempre tienen una mayor sensibilidad hacia lo espiritual y sienten el mover del Espíritu Santo más rápidamente que los hombres. Además, Dios les ha dado un espíritu organizado y previsor. La mujer siempre tiene esa tendencia a prever las necesidades que vienen en el mañana. En hombres, en pocos casos, hermano, tiene esa previsión, que son organizados, que son muy ordenados en cuanto a sus finanzas, pero la mujer siempre tiene esa disposición natural en ella. Y también son administradoras de los recursos. Por eso es que es necesario que exista una armonía en todo matrimonio y que el hombre le dé su lugar a la mujer. Y sepa que sin la mujer nunca va a estar completo. Y traigo a colación lo que dice Primera de Pedro, versículo 7. Una recomendación que nos hace el apóstol Pedro a nosotros, los varones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué está recomendando el apóstol? Que le dé su lugar a la mujer, que la respete, porque también ella es hija de Dios. Y como hija de Dios tiene un padre que la defiende, tiene un padre que vela por ella, tiene un padre que la ama. Y recuerde que en la mujer Dios ha puesto ese poder de la creación, porque en ella está el poder para crear vida. Son como esos vasos de ensayo, hermano, esos tubos de ensayo donde se comienza a gestar la vida. Y Dios la utiliza para poder entretejer a un nuevo ser. Nadie se explica cómo tienen esa disposición o esa particularidad potencial en su vida de crear vida. El hombre lo ha querido imitar, pero no ha podido. Porque lo que opera en la mujer es el poder creador. Y por eso, hermano, varón, esposo, marido, sepa mantener en honor a su mujer. Dice que debemos vivir con ella sabiamente. ¿Y qué es ser sabio? Sabio es el que se aparta del mal. Y si usted toca, ofende, violenta a una hija de Dios, sepa que se está metiendo con el Padre Celestial. Por eso debemos ser sabios, hermano, y vivir con ellas dándoles honor, dándoles su lugar, porque en ellas está esa disposición que a nosotros nos hace falta. En ellas nuestra vida se complementa porque tenemos más comunión con Dios. Si nosotros le damos libertad a nuestras esposas para que se metan con el Señor las va a usar en nuestro beneficio. Porque el Señor siempre va a hablar a sus vidas. No es que no pueda hablar con nosotros, sí, pero el problema es que nosotros somos incrédulos. Así que yo le invito de que tome mucha referencia de esta palabra y que acepte el consejo que nos da el apóstol Pedro, que dice que vivamos sabiamente y demos honor a la mujer como a vaso más frágil. Padre, yo te doy gracias, Señor eterno, porque tu palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y necesitamos, Señor eterno, los varones comprender, Santo, que tú nos has dado, Señor eterno, esa ayuda idónea para que estemos más cerca de ti, para que podamos, Señor, percibir
el movimiento de tu Espíritu Santo y tengamos en nosotros la certeza, Señor eterno, de que no hay nada imposible para ti. Dios Todopoderoso, yo ruego en este momento por todos los matrimonios, Señor eterno, que han experimentado, Señor, una separación espiritual, para que se dobleguen, Señor, los orgullos, para que se doblegue, Señor eterno, ese espíritu machista, y venga, Señor eterno, a darse el honor que merece la mujer. Y puedan convivir en armonía, Señor eterno, y puedan caminar juntos en tu camino, sirviéndose el uno al otro, Señor eterno, ayudándose mutuamente, mi Dios Todopoderoso, a permanecer en tu camino, en el camino del Evangelio de la paz, para que podamos ser testigos, Señor eterno, juntamente, el hombre con la mujer, de cada uno de tus hechos portentosos, milagrosos, Señor eterno, que solamente tú puedes hacer en esta tierra. Y que podamos ser testigos, Señor eterno, de que tu poder no ha menguado, que tú sigues siendo el mismo, y que seguirás siendo el mismo, Señor, prodigando ese amor y la salvación a todo aquel que quiere oír. Pero ayúdanos a ser testigos, Señor eterno, de tu grandeza. Bendito sea el nombre del Señor, y agradezco el tiempo que me ha regalado, y espero que la palabra que he recibido sea de edificación. Y nos escuchamos en la próxima. Bendiciones.